compañera y amiga, que es cirujana general, tiene entrenamiento en cirugía de cuello. La doctora además tiene maestría en ciencias médicas, tiene muchos cursos de bioética, diplomados y demás. Y sobre todo ahorita la doctora está ante un nuevo reto, que es la jefa del departamento de bioética, haciendo que tengamos por fin bioética en este centro de investigación. La doctora ha logrado muchísimo con nosotros. Le agradecemos mucho que esté aquí, a pesar pues de que tiene muchas ocupaciones en bioética ahorita, que está trabajando continuamente. Y pues le agradecemos sobre todo su tiempo, ¿no? Y el estar aquí con nosotros, que cada año viene y nos da nuestras clases. Esta que sería el primer módulo, que es la introducción al diplomado, después ver el planteamiento del problema, ver referencias, creo que también vamos a hacer justificación, pero sobre todo al final la vamos a volver a ver para ver bioética, ¿no? Que también nos da ese módulo de bioética en investigación. Gracias, doctora, por estar aquí y pues bienvenida. Es su plataforma. Adelante. No, gracias, doctora. ¿Sí se escucha bien? Sí, doctora, muy bien. Muy bien. Aquí envejezco aprendiendo, como siempre digo, ¿no? ¿Cuántos alumnos tenemos, doctora? Son 48. 48, muy bien. Son todos de primer año, ¿verdad? Sí, y pasantes de investigación también. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, muy bien, entonces vamos a iniciar la primera clase de este diplomado. Creo que es un tema muy interesante porque, pues, prácticamente me gustaría que ustedes supieran para qué van a hacer este diplomado de metodología de la investigación y lectura crítica de la literatura médica. Ese es el objetivo. Me voy a presentar un poquito, no me voy a tardar mucho. Yo también soy alumna de otros cursos y a veces como que enfada mucho a veces las clases muy largas, pero voy a tratar de ser corta, pero me tengo que presentar ante ustedes. Yo creo que ya me conocen, algunas, me ha tocado estar con ustedes en la sesión de introducción cuando les hablé sobre el expediente clínico, y el día de hoy pues les voy a iniciar con esta clase del diplomado. Yo soy Marta Elvia Quiñones Mesa, soy cirujana, como dijo la doctora. Estoy adscrita al servicio de cirugía general y al servicio de endoscopía digestiva. Aparte, pues ahorita estoy en la presidencia del Comité de Ética en Investigación del CIDOX. Entonces, me va a tocar estar trabajando con ustedes muy cercanamente cuando ustedes hagan su protocolo y lo tengan que presentar al Comité de Ética para que se dictamine y ustedes puedan iniciar su investigación. Y durante todo el quehacer que ustedes tengan en relación al protocolo de investigación, vamos a estar en contacto prácticamente durante toda su residencia hasta que terminen su trabajo de tesis. Entonces, nos vamos a ver continuamente. Mis oficinas están ahí junto a la dirección, arriba de la jefatura de enseñanza. Esperemos que pronto estemos allá físicamente, ¿no? Entonces ya más o menos me conocen y vamos a empezar. El curso en sí, la clase en sí va a ser con el fin de responderles algunas de las preguntas, bueno, todas las 6 preguntas que tengo aquí en la pantalla. Una es, ¿en qué crees que te apoya a realizar el diplomado de metodología de la investigación? Otra es, ¿para qué sirve un protocolo de investigación? Si has realizado alguno, ¿qué fue lo que investigaste? Quisiera que ustedes al final o posiblemente se los deje de tarea, me hablen un poquito de esto. Otra de las
preguntas que vamos a tratar de resolver es para qué se hace un protocolo de investigación cuando estamos haciendo una residencia médica. La siguiente pregunta es ¿qué contiene un protocolo de investigación? Otra pregunta es, ¿para hacer investigación es conveniente elaborar un protocolo de investigación? ¿Siempre es necesario hacerlo? ¿Y qué es lo mínimo que nosotros como médicos tenemos que saber de investigación, de metodología? ¿Qué es lo mínimo? Entonces, esto es muy importante. Si se dan cuenta, prácticamente esto va a estar con ustedes siempre, desde que iniciaron la carrera, deben de tener de estar en contacto o en una muy buena relación con lo que es la investigación. Entonces, no hay que tenerle miedo al diplomado de metodología, no hay que tenerle, a veces decimos, no, es que a mí no me gusta la investigación. Pues no es que no nos guste, es que lo tenemos que saber, y esperemos que con este diplomado ustedes le encuentren el por qué hacerlo, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a hacer el diplomado? ¿Por qué el médico debe saber investigación? ¿Qué es lo mínimo que un médico debe saber de investigación? ¿Y qué es un protocolo de investigación? Son las principales cosas que vamos a aprender el día de hoy, ¿no? Entonces, por ahí alguien dijo esta frase, que a investigar se aprende investigando. Es muy importante que luego dicen, ya me están pidiendo la pregunta de investigación y yo no sé nada de investigación. Deberían de saber, porque ya en la escuela pues les dan sus clases de metodología, pero bueno, hay veces que uno no sabe para qué es eso y pues no lo aprende, ¿no? No se asusten, no tengan miedo. Es cierto eso de que a investigar se aprende investigando, y ustedes pues están iniciando en esta etapa, ¿no? Entonces, que no les dé miedo. Entonces, a mí me gusta mucho las lecturas de Ruy Pérez Tamayo, un investigador mexicano, médico. Tiene muchos libros sobre investigación, sobre bioética. Y él dice, para lo único que sirve la ciencia es para generar el conocimiento que necesitamos para tomar las decisiones que nos permitan resolver nuestros problemas. Ni más ni menos. O sea, ¿para qué nos sirve la ciencia? Pues para todo, ¿no? Va a generar el conocimiento, y ese conocimiento es el que necesitamos simple y sencillamente para tomar todas las decisiones, en este caso médicas, que nos permitan resolver nuestros problemas. Ni más ni menos, ¿no? O sea, ¿para qué nos va a servir? Para todo. Esta diapositiva me gusta mucho porque aquí se plasma todo lo que ustedes o nosotros, todos los médicos, debemos de tener como característica, vamos a llamarle así. Nosotros tenemos que estudiar de una manera científica la medicina. ¿Para qué vamos a estudiar, hacer un estudio científico de la medicina? Pues para ofrecer el mejor tratamiento posible, que es el objetivo de nosotros como médicos. Tratar al paciente y curarlo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues estudiando científicamente, ¿no? Otra característica del médico es que el médico tiene que ser docente, tiene que ser profesor. ¿Por qué? Tiene que informar y tiene que enseñar. ¿A quién informa? Pues a los pacientes o a los familiares de los pacientes. ¿Y a quién enseña? Pues a sus alumnos. Así es como transmitimos el conocimiento a los médicos, ¿sí? Entonces, tenemos que ser docentes también.
por eso viene la palabra doctor, que nos dicen doctores, pero no somos doctores, pero viene de la palabra docencia, de docere, ¿no? Y el médico también debe de ofrecer un manejo integral del paciente, no nada más tratar su enfermedad o operarle la vesícula porque está enfermo o diagnosticarle una úlcera, no sé, no nada más eso. Tenemos que también ver todo su entorno y de alguna manera estar enterados de todo todo lo que conlleva darle un diagnóstico al paciente, lo que le va a producir angustia, miedo, preocupación, etcétera, de dónde va a sacar el dinero para solventar sus gastos de tratamiento, etcétera. Entonces, tenemos nosotros que manejar integralmente al paciente. Y ya como una última característica es que el médico tiene la obligación de aumentar el conocimiento científico. ¿Y cómo vamos a aumentar el conocimiento científico? Pues haciendo investigación. Entonces, una característica ética del médico es que tiene que investigar, o por lo menos intentar investigar, dice Ruy Pérez Tamayo, ¿no? Intentar investigar. Y pues, por supuesto que si no nos gusta mucho la investigación, pero por lo menos sí debemos de entender el lenguaje científico, lo mínimo que debemos de saber de metodología para entender un artículo publicado en una revista médica, porque pues de ahí vamos a obtener el conocimiento nosotros, ¿no? Entonces, no se les olvide que aunque no les guste, que aunque no les guste su investigar, entonces no se les olvide que es una característica ética y que la tienen que seguir. Es algo ya inherente, ¿no? Entonces, no sé si les queda claro así aquí que investigar es algo que es una característica ética del médico y es una situación que necesariamente debemos de tener el conocimiento, ¿no? Entonces, seguimos, ¿no? Ya les dije que es una característica ética, el que el médico sea investigador o por lo menos que intente investigar. Pero, ¿para qué necesita un médico conocer metodología de la investigación? O sea, para que ustedes se adentren más y se convenzan más de que tienen que utilizar o hacer investigación. Con frecuencia se confunde el estudio de, ya me vi, para que no se enfaden tanto. Con frecuencia se confunde el estudio de la investigación con la bioestadística. Muchos dicen, ay, no me gusta la investigación porque no me gustan las matemáticas, porque no me gusta la estadística. Y resulta que no es lo mismo investigación que bioestadística. La bioestadística es algo que estamos nosotros, es una herramienta muy útil y que forma parte de lo que es la investigación, del conocimiento de la investigación. Entonces, no es lo mismo. La bioestadística es una parte, es una herramienta de la investigación. Entonces, durante mucho tiempo se ha hecho investigación clínica. De hecho, es lo que nosotros hacemos en el hospital. La mayoría
de las investigaciones son investigaciones clínicas y muchas veces nosotros hacemos nada más casuísticas, frecuencias de enfermedades, de síntomas, etcétera. Y muchas veces esa investigación se ha limitado a eso. Entonces, ¿por qué? Porque a veces se desconoce que hay otro tipo de investigación que debemos de, que podemos realizar y que va a tener un mayor rigor metodológico y que va a tener un mayor, una mayor, va a hacer que su investigación tenga un mayor valor dentro del conocimiento científico y ante la comunidad médica, ¿no? Entonces, no nada más vamos a hacer, hay que tratar de no nada más hacer trabajos de investigación de frecuencias, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se cae ¿por qué se cae en hacer a veces nada más trabajos de epidemiológicos de frecuencias que no son malos, pero son la base y son la base a veces para hacer otro tipo de investigaciones? ¿Por qué? ¿Por qué se cae? Porque desconocemos lo que es el lenguaje de la investigación, colocando al médico en un lugar de gran debilidad en la adopción de nuevas conductas terapéuticas y de gran pasividad para interrogarse sobre sus problemas que casi siempre difieren de la literatura. ¿Qué pasa? Si nosotros a lo mejor nada más, posiblemente nada más entendamos lo que es una frecuencia de una enfermedad, pero ya si nos hablan de otras características como son factores de riesgo, los ORs, etcétera, la sensibilidad, etcétera, probablemente ya no entendamos muy bien lo que se está compartiendo o se está transmitiendo en algún artículo médico. Entonces, por eso a veces decimos, no, pues no vamos a leer, no vamos o no le entendí el artículo y etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que ustedes tengan esta herramienta de la metodología de la investigación para que ustedes entiendan a cabalidad lo que es el lenguaje de la literatura, ¿no? De la literatura científica. Luego, en el transcurso de este diplomado, ustedes van a tener profesores que les van a enseñar a entender, ¿sí? De la mejor manera esta literatura científica, ¿no? Entonces, que esto sea un aliciente para ustedes para que puedan hacerle darle mayor énfasis a su aprendizaje de lo que es la metodología, ¿no? Entonces, no es nada más porque sea un requisito. De hecho, ustedes en su trabajo en su programa de las residencias médicas llevan investigación 1, investigación 2, investigación 3, investigación 4. Entonces ya desde el momento en que es una materia para ustedes que tienen que llevar, pues resulta que es importante que ustedes la aprendan, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata entonces esto de la metodología? Pues así, resumiendo, se trata de aprender a formular las preguntas sobre lo mucho que desconocemos y a plantear hipótesis que puedan ser exploradas. Quizá ya a ustedes ya les estén pidiendo, solicitando lo que es la pregunta de investigación, ¿sí? Entonces, en este curso, en este diplomado, van a aprender a formular esas preguntas de investigación de lo que desconocemos y que probablemente nosotros planteemos hipótesis para dar esa pregunta, para dar una respuesta a esa pregunta de investigación, ¿no?
¿De qué se trata también la metodología o aprender de lo que vamos a aprender en este diplomado? Pues de entrenarse en la literatura crítica de las publicaciones médicas, ¿sí? Leer un artículo, pero leerlo a cabalidad, a conciencia, sobre el poder que tiene la investigación, el valor que le debemos de dar, de acuerdo a cómo estuvo realizada esa investigación, ¿no? Pero para eso necesitamos conocimiento. Y pues también de qué se trata, de contribuir a un cambio histórico, a un pendiente en nuestro hospital, que es el de integrar la investigación clínica como rutina a la práctica asistencial cotidiana. Hay hospitales donde definitivamente es una rutina ya hacer investigación clínica en conjunto con la práctica médica cotidiana. Aquí creo que sí hemos logrado bastante en este aspecto. Ya se llevan a cabo múltiples trabajos de investigación, protocolos, y hemos tratado, y es un trabajo de la doctora Celis muy arduo que ha hecho, se ha tratado de que la práctica de la investigación clínica ya sea o pretenda ser una rutina para la práctica médica cotidiana, ¿no? La falta de práctica en esta pandemia. De no dar clases y no hablar mucho, ¿no? Entonces, de esto se trata, de lo que vamos a aprender en el curso de metodología. Y también, para aquellos que no se animan a investigar, como les decía, hay muchos que dicen, no, no me gusta la investigación, no me gusta la investigación, a mí lo que me gusta es operar y yo me voy a dedicar a operar, como dicen mis alumnos de cirugía. Pero en realidad, aunque no se anime, ¿sí?, a investigar, tienen que investigar porque para poder graduarse tienen que hacer su tesis. Aunque no se animen mucho, la formación que van a recibir o el aprendizaje que van a recibir va a consolidar su capacidad de lectura crítica, que esto sí lo deben de manejar muy bien. Entonces, se dice que la mayoría de los problemas del analfabetismo en investigación, porque hay mucho analfabetismo en investigación, no surgen de carencias estadísticas, sino de la falta de tradición en lo que es la investigación. Entonces hay que pues tratar de salir de ese analfabetismo, ¿no?, en investigación. Y que sea esto una rutina dentro del hospital, que ya se ha ganado bastante en este aspecto, ¿no? Hablando de educación médica, ¿qué les puedo decir? Se supone que ustedes son estudiantes de posgrado. Son estudiantes de posgrado que necesariamente tienen que ustedes hacer un trabajo de tesis para poder graduarse. Entonces, para hacer la tesis necesitan hacer una investigación, hacer un trabajo de investigación. Para hacer una investigación, ustedes necesitan hacer un protocolo de investigación. Entonces, lo más seguro que tienen ustedes ahorita, bueno, muchas cosas tienen seguras también, pero lo más seguro es que para que ustedes salgan con su grado de médico especialista, ustedes van a necesitar hacer una investigación y hacer un trabajo de tesis. Es un requisito indispensable. Entonces, se supone que es un requisito indispensable en todas las instituciones de educación superior, lo ponen como requisito. Aparte,
el CIDOCS, nuestra institución, el Hospital Civil, es la institución prestadora de servicios, y es en esta institución prestadora de servicio, que es el Hospital Civil y el CIDOCS, donde ustedes están haciendo el estudio, sus estudios de posgrado. Entonces, no podemos dejar de lado que es algo totalmente que ustedes tienen que hacer para poder graduarse, ¿no? Hacer el trabajo de investigación y presentar la tesis al final. ¿Y cómo lo van a hacer bien? Pues lo van a hacer bien, pues primero aprendiendo metodología, ¿no? Y pues esta es la primera clase, esperemos que ya ahorita a estas alturas ustedes se estén adentrando o ya estén aceptando de que este diplomado es muy importante para ustedes. Ahora bien, en la vida cotidiana es muy común que se relacione el término investigar con un evento delictivo. Generalmente nosotros, ¿por qué investigamos? Porque en el caso de la investigación policíaca, pues ¿por qué por qué se hace investigación policíaca? Porque van a investigar sobre un delito, van a investigar sobre un robo, sobre un asesinato, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros en investigación científica vamos a investigar sobre algo que se desconoce. Así como el policía desconoce quién asesinó o quién robó, pues nosotros en la investigación científica, pues vamos a desconocer lo que vamos a investigar, o sea, desconocemos vamos a investigar sobre un evento que desconocemos, ¿sí? En nuestro caso, ¿qué pudiéramos investigar? ¿Qué desconocemos? A veces desconocemos muchas cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿de dónde nos vienen las dudas o el desconocimiento de algo? Entonces, de la práctica médica. Quizá yo no sepa por qué los pacientes por ejemplo, de dolor abdominal llegan complicados al servicio de urgencias del hospital, porque llegan con padecimientos ya complicados. Entonces, desconozco yo el por qué llegan así. Entonces, es un evento que yo desconozco las causas de por qué los pacientes llegan complicados. Entonces, como desconozco, entonces voy a empezar a hacer ese proceso de investigación, voy a diseñar un protocolo para llegar a obtener la respuesta al evento ese el cual yo desconozco por qué los pacientes llegan complicados, ¿no? En el caso del policía, pues de la investigación policíaca, pues desconocen quién mató a alguien y pues hacen un proceso de investigación y el objetivo es saber por qué, pues, saber quién cometió ese delito. Entonces, así igual nosotros vamos a hacer un proceso de investigación, que en este caso es hacer el proyecto de investigación, diseñarlo y llevarlo a cabo, ¿no? Para obtener una respuesta al final. Entonces, es muy común esto, ¿no? Relacionar el término investigar con un evento delictivo. Aquí el término investigación en medicina es más que nada la identificación de algo que se desconoce, ¿sí? De descifrar alguna duda que tengamos en cuanto a nuestra práctica médica. Se están escapando de muchas preguntas que les pudiera hacer aquí a todos ustedes. A mí me gusta mucho dar clases, pero me gusta mucho estar preguntando también
pero ahorita en estas nuevas Pregunte. Usted tecnologías, pregunte. como no los veo, en estas nuevas tecnologías que apenas estoy aprendiendo a utilizar, se me hace un poco difícil, pero bueno, ya nos estaremos viendo presencialmente. Bueno, no sé si hasta ahorita tengan alguna pregunta o alguna duda o algo que quisieran comentar. Lo pueden poner también en el chat. Recuerden que está la opción del chat y pueden poner sus dudas. Y ahí, si la doctora no las lee, pues yo puedo leerlas. Estamos apenas en la introducción del diplomado y la cosa aquí es, por fin, bueno, yo creo que hacerles entender un poco de la importancia de la investigación. La ventaja, doctora, que yo veo es ya ahorita con la pandemia, creo que no queda duda que lo más importante en el mundo es la investigación y la medicina para salvar pues, cientos de vidas. Yo creo que esto ya no queda duda que la investigación aquí va a ser fundamental para poder llegar otra vez a la normalidad. Entonces, yo creo Así que es. de esa manera, sí. Ahorita estamos deseando que investiguen y que investiguen y que investiguen sobre los Claro. tratamientos, sobre las vacunas, sobre todo, ¿verdad? Creo Sí, yo creo que que eso, yo creo que ahí donde queda claro que la investigación va a salvar al mundo finalmente y ya ahorita lo así vivimos es, en carne propia, ¿no? así es. Muy, muy buen ejemplo. Muy bien, entonces cuando quieran hacer preguntas, pues ahí vemos, ¿no? Entonces seguimos. Eh, decíamos, ¿de dónde sale de dónde surgen nuestras preguntas de investigación? ¿De dónde les van a surgir a ustedes? Pues les van a surgir de los déficits de conocimientos que tengan, ¿sí? Y aquí a veces hablamos de lo que es el déficit objetivo del conocimiento o el déficit subjetivo del conocimiento. Entonces, nosotros regularmente cuando estamos en la práctica médica y tenemos dudas sobre algún diagnóstico, sobre alguna prueba diagnóstica, sobre algún tratamiento, sobre algún factor de riesgo, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues pedimos la opinión muchas veces de los colegas, de los médicos con mayor experiencia. Pedimos la opinión de los maestros, ¿sí? O de sus mismos compañeros residentes que ya llevan más años en el desarrollo de su especialidad. Podemos hacer eso. También podemos leer libros de texto, donde principalmente leemos sobre fisiopatología y etiopatogenia de las enfermedades, sobre el diagnóstico, el tratamiento. Entonces, ya tenemos otro nivel, otra forma de aumentar, de salir de nuestras dudas, ¿no? La opinión de los maestros, de los colegas con mayor experiencia, la lectura de libros, pero también tenemos que hacer lectura de revistas médicas. Entonces, en estas revistas médicas, pues nosotros tenemos que aprender a hacer una lectura crítica de esta literatura médica. Es algo que van a ustedes aprender en este diplomado. Pero resulta que hay veces que tenemos tantas dudas y pensamos que podemos investigar, que tenemos mucho que investigar, pero muchas de las preguntas que nosotros hacemos durante nuestra práctica médica, muchas veces ya están contestadas. Me decía a mí mi maestro de cirugía, el doctor Carlos Zambada, fundador de la Facultad de Medicina y de las especialidades médicas ahí en el Hospital Civil, me decía que no hay nada nuevo bajo el sol. Me decía hace más de 20 años. Entonces, muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos ya tienen una respuesta. A veces a eso se le llama un déficit subjetivo del conocimiento. ¿Por qué? Porque si hacemos una pregunta de investigación, luego nos vamos a los libros o a las revistas y ya obtenemos la respuesta, ¿no? Entonces,
es bien difícil encontrar preguntas que efectivamente no haya una respuesta. Pero conforme ustedes vayan adentrándose dentro de su especialidad, dentro de su aprendizaje, de la especialidad que hayan escogido, ustedes van a ir teniendo la oportunidad de familiarizarse más con esto y obtener o hacer una buena pregunta de investigación y por lo tanto hacer diseñar un protocolo de investigación adecuado. Pero ahorita vamos empezando, no se angustien, ¿no? No pasa nada. ¿De dónde obtenemos, les decía, de las preguntas de investigación? ¿De dónde surgen las dudas? ¿De dónde surgen esas cosas que no sabemos y que queremos investigar? En la práctica médica, por supuesto, cuando desconocemos la causa o factores de riesgo para una enfermedad, ahorita, ¿de dónde salió esto de que para adquirir esta enfermedad COVID hay factores de riesgo como obesidad, como hipertensión, como diabetes, para tener complicaciones? Bueno, pues es algo que se ha dado en los últimos meses, prácticamente desde que inició esto allá en China. Entonces, todo eso, como decía la doctora Celis, pues de una manera acelerada se está investigando. En este caso, se desconocía totalmente, prácticamente toda la enfermedad, ¿verdad? Se desconoce todavía. Ya tenemos en el caso, voy a poner como ejemplo esta enfermedad de COVID, la carencia de un medio diagnóstico. ¿Cómo es que llegaron a esa prueba diagnóstica que se está aplicando ahorita? Búsqueda de tratamientos más efectivos, en este caso, pues los tratamientos con antibióticos, el ventilador, las traqueostomías, cuándo utilizarlas, cuándo hacerlas, medidas de medicina complementaria como sonoterapia, como otras situaciones, ¿sí? Que se están investigando ahorita. El desconocimiento del pronóstico de la enfermedad, tenemos meses con ella y hemos visto cómo ha habido cambios en el pronóstico de acuerdo a los nuevos conocimientos que se van obteniendo con las investigaciones que se están haciendo. Todo esto lo estoy aplicando a la enfermedad esta que nos trae así ahorita, pero ustedes lo pueden aplicar a cualquier enfermedad que presenten, que tengan en su práctica cotidiana, ¿no? La historia natural de las enfermedades, el desconocimiento de alguna evolución natural de la enfermedad, pues nos puede llevar a hacer una pregunta de investigación. El desconocimiento de los valores normales de una constante fisiológica, los puntos de corte de alguna prueba, para diagnosticar alguna enfermedad. Y el desconocimiento del comportamiento de una enfermedad en determinada área geográfica. Eso también se puede hacer. De hecho, ahorita les comento que he recibido 2 protocolos. Bueno, apenas estuvieron en comunicación conmigo. Uno de ellos es precisamente de ver el comportamiento epidemiológico de la enfermedad de coronavirus aquí en el área geográfica de Culiacán y solicitan autorización para un protocolo y estudiar el comportamiento de esta enfermedad aquí en esta área. Entonces, cómo se está llevando investigación ahorita, la verdad, en todo el mundo, ¿no? Y esta investigación la están solicitando de una universidad de Ámsterdam. Entonces, escogieron esta ciudad para saber el comportamiento de esta enfermedad, ¿no? Luego ya después, cuando reciba el protocolo, ya les comentaré
de qué se trata, a los que les toque ser parte de él, ¿no? Entonces, pues ahorita lo estamos viviendo mucho, ustedes lo van a, hay residentes que quieren hacer trabajos ya de investigación de pacientes con COVID de aquí del Hospital Civil, ya se están implementando, se están haciendo algunos protocolos de investigación que luego van a pasar al Comité de Investigación y de Ética para a ver si se aprueban. Algo que se me hizo muy interesante, o sea, de la importancia que tiene la investigación, sobre todo en esta etapa en esta pandemia, es que una de las situaciones que nos pidió la Comisión Nacional de Bioética es que todos los protocolos que estén en relación a la búsqueda de algún tratamiento para mejorar los pacientes con este diagnóstico, los dictámenes deberían de salir lo más pronto posible. Entonces, también a nosotros como Comité de Ética nos están apurando o creando la necesidad de hacer estos dictámenes lo más rápido que se pueda, ¿no? Porque dependiendo de las investigaciones es la mejoría que puede haber en la evolución de estos enfermos. Entonces, pues les tocó y me tocó a mí también dar una clase con un padecimiento donde la investigación es la punta de lanza, ¿no? Es lo más importante para el conocimiento de la enfermedad. Pero como les digo, ustedes lo pueden utilizarla en cualquier área de que ustedes se encuentren, ¿no? En cuanto a su práctica médica. Entonces, en cuanto a la medicina basada en evidencias que van a tener ustedes también otras clases, conferencias en el diplomado respecto a la medicina basada en evidencias. ¿Cuál es el proceso? El proceso es fácil, pero es cuestión de que ustedes se familiaricen con él y que aprendan a hacerlo bien. Primero tenemos el problema de la duda, que es lo que desconocemos. Entonces tenemos que formular una pregunta clara a partir del problema clínico que tengamos, ¿no? Luego después, ¿qué hacemos? Hacemos una búsqueda sistemática de las mejores pruebas disponibles en la bibliografía. ¿Cómo podemos saber cuáles son las mejores pruebas disponibles en la bibliografía? Esto lo van a aprender ustedes también en el diplomado. También van a aprender a hacer una valoración crítica de las mejores evidencias científicas encontradas, ¿sí? Y luego, pues van a aprender a aplicar ese nuevo conocimiento que ustedes obtuvieron, bueno, en este caso de la bibliografía, aplicar esos resultados a la valoración de su práctica clínica. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues la mejoría, la mejoría del paciente, que les decía que era una de las características que teníamos que buscar, la curación del paciente, que es nuestro objetivo principal. Ahora bien, vamos a entrar a algo engorroso, que casi siempre los muchachos dicen, no, pues es que esto a mí no me gusta, es que yo no sé, y es que no sé de qué se trata. Y constantemente, a veces cuando está el diplomado y tienen aversión a hacer el diplomado y que no le van a entender, y ya después, cuando ya están haciendo su protocolo de investigación o cuando ya están redactando la tesis y eso, y empiezan los problemas otra vez para
quieren que les estemos enseñando o explicando estos datos. Pero ustedes, mínimo, una de las preguntas que les hacía yo al inicio de la clase era de qué es lo mínimo que debe de saber un médico de metodología de la investigación. ¿Qué es lo mínimo? Lo mínimo no es 0, ¿no? Por supuesto que tenemos que saber de investigación para poder hacer una lectura crítica, ¿sí? Entonces, a veces ustedes cuando leen artículos se encuentran con términos como el intervalo de confianza, como los riesgos relativos, qué es un riesgo relativo, qué es un OR, qué es un RR, qué son los diseños de no inferioridad, los de metaanálisis, qué es un ensayo clínico controlado, qué es un diseño de pruebas diagnósticas, cuál es el concepto de intención de tratar, qué es la inferencia, qué es un factor de riesgo. Todos esos términos son términos que ustedes los van a encontrar en la lectura crítica, en los artículos científicos, en los libros que ustedes consulten, incluso cuando consulten a sus colegas y van a emplear estos términos también. Entonces, ya estas palabras deben de ser característica de la cotidianeidad de nosotros en nuestra práctica. Son conceptos metodológicos y epidemiológicos que debemos de manejar de manera adecuada. Primeramente los tenemos que utilizar ya, que sea un lenguaje propio de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta metodología debe saber un clínico, un médico, para responder todas estas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que debemos de saber mínimamente? Cuando hagamos un diseño para ver factores de riesgo, principalmente, que son estudios de cortes, de casos y controles. Son estudios muy bonitos que a veces se hacen con frecuencia ahí en el hospital. Ustedes tienen que saber cuáles son las medidas de fuerza de asociación, como los ORs. Tienen que saber qué es un riesgo relativo. Tienen que saber sobre medidas de impacto, la reducción del riesgo relativo y absoluto. Tienen que saber del número necesario de pacientes a tratar. Cuando si ustedes van a hacer un protocolo o van a leer o tienen la duda de cuál sea la prueba diagnóstica más sensible para alguna enfermedad, por decir algo, ustedes tienen que saber de sensibilidad y especificidad, de cocientes de probabilidad, los famosos LR, de los valores predictivos, tanto positivos como negativos, de la probabilidad preprueba y postprueba. Tienen que empezar a manejar ese lenguaje, ¿sí? Si yo les digo que la sensibilidad del ultrasonido para litiasis vesiculares, ¿de cuánto? De 75%, 80%, ustedes tienen que saber qué quiere decir esa sensibilidad del 80% por decir algo. Entonces, tenemos que hablar ese mismo idioma. Tenemos que saber, tenemos que conocer entender esas palabras, ¿no? Entonces, también, ¿qué es el índice kappa en las medidas de concordancia? Los intervalos de confianza, que son muy importantes cuando están interpretando, pues casi toda la literatura científica, ¿sí? Si están muy largos, muy anchos,
muy amplios, o si contienen la unidad dentro de ese intervalo de confianza, etcétera, etcétera. Todo eso tienen que saber. Y los valores P, que también están en casi toda la literatura que van a estar leyendo, ¿no? Entonces, ¿cuánta metodología de saber un clínico? Pues mínimo esta que le estoy planteando aquí en esta diapositiva, ¿no? Pero entenderlo bien, ¿sí? Entonces, eso, ¿dónde lo van a aprender? Lo van a aprender a lo largo del desarrollo de este diplomado. Entonces, traten de verlo de una manera cordial este diplomado. No hagan caso de muchos médicos, porque hay muchos médicos que desdeñan la investigación. Ustedes no deben de ser de esos, ustedes no deben de ser de los del montón. Ustedes son médicos millennials que deben de saber que la investigación es algo fundamental para obtener un nuevo conocimiento y no deben a veces hay profesores o hay compañeros que dicen, no, que la investigación no es para los médicos. Pues yo creo que a lo largo de esta plática ya creo que pienso y espero haberlos convencido de que es algo súper importante, ¿no? Para ustedes como médicos. No hay que olvidar que a investigar se aprende investigando. No tengan miedo, no se preocupen. Nosotros vamos a estar ahí. Somos varios profesores que cada uno les puede enseñar cosas diferentes. Y ustedes van a tener el privilegio de tenernos o de tenerlos a todos los profesores. A mí me gusta mucho que me visiten en mi oficina. A veces me ponen en aprietos porque me preguntan cosas que no sé y me gusta porque me pongo a estudiar. Entonces, a mí sí me gusta que me estén preguntando y nosotros somos un grupo de profesores del diplomado que vamos a estar a disposición de ustedes para que aprendan y a entrarlos en esto de la investigación. Creo que espero de haberlos convencido, ¿no? El proceso de investigación clínica tiene varias etapas. Ustedes van a entrar a la primera etapa apenas, que es la etapa de planeación o elaboración del protocolo. Luego está la otra etapa, que es la etapa de ejecución de la investigación. Posiblemente al finalizar el primer año, ustedes ya presenten el protocolo, lo presenten a los comités de ética y de investigación, y ya se los aprobemos y empiecen a hacer la investigación. Luego van a estar en la etapa de la elaboración del informe de la investigación. Y luego van a estar en la etapa de publicación, que es otra característica que a veces si ustedes quieren hacer una subespecialidad, pues luego le preguntan, bueno, ¿y qué has publicado? ¿Qué has investigado, no? Pues entonces vayan empezando ahorita, ¿no? A hacer su propia experiencia. El trabajo de tesis, el protocolo que hace uno durante su residencia, es algo que lo marca uno para siempre. Es algo muy importante. Yo siempre les digo a los residentes, ustedes no lo entienden al principio, pero casi la mayoría, o por no decir todos, entienden la importancia de lo que hicieron, de la investigación que llevaron a cabo, y a veces se arrepienten de no haberlo hecho bien desde el principio, de no encontrarle el sabor a esto, ¿no? Entonces,
ustedes están en la etapa apenas de planeación y quisiera transmitirles ese entusiasmo para que ustedes hagan las cosas bien, muy bien, ¿sí? Entonces están en la etapa de planeación o elaboración del protocolo de investigación. Y el protocolo, en la etapa de planeación y elaboración del protocolo, pues, ¿de qué se trata esta etapa? Pues es elaborar un plan escrito de lo que se desea investigar, ¿sí? Y son muy importantes estas preguntas, que ustedes se las hagan a ustedes mismos o con su director de tesis, con la persona que le vaya a ayudar a hacer su investigación. ¿Qué se desea investigar? Es muy importante. ¿Qué es lo que quiero yo investigar? ¿Por qué quiero investigar yo eso? ¿Sí? ¿Qué se ha estudiado antes sobre esto que quiero yo investigar y en qué difiere la investigación a lo ya estudiado? ¿Qué se espera encontrar con el estudio que se quiere llevar a cabo? ¿Cuál va a ser la respuesta que vamos a obtener a la duda que tenemos de lo que vamos a investigar? ¿Sí? Y ahora bien, si ya sabemos qué deseamos investigar, por qué deseamos investigar, ya sabemos que hay otros investigadores que ya investigaron lo que nosotros queremos hacer, pero hay algo que ellos no estudiaron que a nosotros nos consideramos importante. Si ya sabemos qué es lo que esperábamos encontrar con el estudio, entonces también tenemos que saber o que preguntarnos cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer ese trabajo de investigación, en cuánto tiempo, ¿sí? Y con qué recursos vamos a realizar esa investigación. Eso es muy importante porque a veces sí podemos tener ideas muy adecuadas, muy interesantes, muy novedosas, pero que no tenemos los recursos para hacer esa investigación. Y a veces puede haber, industrias farmacéuticas que nos puedan apoyar con los recursos o los programas universitarios para los investigadores. Puede ser, pero otras veces pues no vamos a contar con ellos. Entonces, podremos tener una idea muy buena, pero si no tenemos los recursos, pues igual no se va a poder llevar a cabo. O bien, si no tenemos el número de pacientes, hay veces que necesitamos un número grande de pacientes para poder comprobar una hipótesis que queremos. Entonces el tiempo con el tiempo que tenemos no lo vamos a poder desarrollar, ¿sí? Entonces, todos esos detalles ustedes los tienen que ver ahorita, que van empezando y que van a empezar a diseñar lo que es la pregunta de investigación. Entonces, estas preguntas que yo les pongo en esta diapositiva son muy importantes, ¿no? ¿Qué es un protocolo de investigación? Me imagino que ya algunos de ustedes ya han de haber hecho, posiblemente ya tengan publicaciones, quizás ya tengan experiencia algunos en esto, pero puede ser que otros no la tengan, ¿sí? Y yo me he encontrado situaciones de sorpresa a veces que hay residentes que ya van terminando su proceso de investigación y no tenían un protocolo de investigación. Ay, me dicen, es que no sabía que se tenía que hacer. O sea, son sorpresas que dice uno, ¿cómo es posible que hayan iniciado sin tener su protocolo, ¿no? Y menos sin tener un dictamen del comité de investigación o del comité de ética. Entonces, ahorita nosotros estamos muy estrictos con eso, pero anteriormente eso sucede todavía en algunas áreas donde
donde hacen investigación sin tener un protocolo. Entonces, no debe de ser eso. ¿Qué es un protocolo de investigación? Es un documento básico necesario para iniciar todo trabajo de investigación. Es en sí el proyecto de la investigación que se pretende realizar. Es un documento escrito, ¿sí?, que deben de tenerlo ustedes siempre al iniciar el trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque con eso ustedes se van a organizar adecuadamente y van a saber y van a saber perfectamente cómo llevar a cabo ese protocolo, esa investigación. Y escribir el protocolo de investigación tiene varios propósitos, no es nada más porque sea un requisito para hacer investigación, que la Ley General de Salud, que la norma oficial mexicana 012 de los proyectos de investigación, que sea un requisito legal, etcétera. Tiene un porqué, aparte de eso, de cumplir con las reglas, las normas legales y éticas, pues nos va a servir muchísimo para nosotros evitar al máximo la posibilidad de errores o de sesgos en el estudio. Es bien triste a veces que se empieza la investigación y por no hacer un protocolo previo, por iniciarlo, por, no sé, se cometen errores pudiendo haber hecho una investigación buena y ya perdieron pacientes, perdieron tiempo, etcétera. Entonces, uno de los propósitos es aclarar las ideas respecto a lo que se desea investigar, tratando de evitar al máximo la posibilidad de errores y de sesgos en el estudio. Otro es optimizar el tiempo y los recursos disponibles, ¿sí? Otro es poner a disposición de comités de ética e investigación para ver la factibilidad, la viabilidad, así como el financiamiento, entre otras cosas. Si ustedes quieren financiamiento para una investigación, les van a pedir el protocolo de investigación y se los van a pedir ya dictaminado por los comités de ética en investigación. Entonces, pues no tienen de otra más que hacerlo, ¿no? Y aparte, ayuda al investigador a organizar su estudio de una forma lógica, bien enfocada y eficiente. Entonces, no es nada más para cumplir con las normas legales y éticas, también es para que a ustedes les ayude a organizar su estudio de una manera ya más eficiente, ¿no? Los componentes de un protocolo de investigación, yo creo que ya los conocen. El Departamento de Enseñanza y de Investigación les va a dar una guía también de qué es lo que lleva un protocolo de investigación. Y durante el proceso del diplomado, ustedes se van a familiarizar con él. Debe de llevar un título, la introducción, donde van los antecedentes científicos, el marco teórico, la justificación, el proceso de la investigación. Otra parte es el planteamiento del problema, que es la pregunta de investigación, los objetivos, que son los pasos que tienen que seguir para llegar a la respuesta a ese planteamiento, a esa pregunta, la hipótesis, que son que es la respuesta a la pregunta de investigación que ustedes se están haciendo, material y métodos, cómo es que van a hacer esa investigación, con qué diseño, qué variables van a medir, en qué tiempo, con qué recursos, etcétera. La captación de la información, en cuánto tiempo lo van a hacer. Los aspectos éticos que anteriormente los aspectos éticos en un protocolo, ustedes no, los médicos anteriores, nosotros también, yo cuando hice mi trabajo de tesis o otras investigaciones que he hecho, en los aspectos éticos les dábamos
mitad de una cuartilla cuando mucho a redactarlos. Hemos trabajado desde que tenemos el Comité de Ética ya certificado por la Comisión Nacional de Bioética, hemos trabajado bastante en este aspecto y pues cuando a mí me va a tocar enseñarles al final del diplomado los aspectos éticos de un proyecto de investigación, cómo los tienen que redactar, qué es lo que tienen que ver de acuerdo a la investigación que van a hacer. Y es súper importante y porque en realidad lo que tenemos que ver aquí en los aspectos éticos es de no dañar al sujeto de investigación. Nosotros como comité de ética tenemos la obligación de proteger a todos los que estén involucrados dentro de la investigación, principalmente al sujeto de investigación. ¿Quién es el sujeto de investigación? Pues el paciente que se va a transformar de paciente en sujeto de investigación, porque ustedes se van a transformar de médicos a investigadores. Entonces nosotros como comité tenemos que proteger a ese sujeto de investigación, de que no lo dañen ni desde el punto de vista físico, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista psicológico, etcétera, etcétera. Es algo bien interesante. Luego me va a tocar darles la clase, ¿no? Igual protegemos a los investigadores, sobre todo en lo relacionado con, con las autorías, ¿sí? Y con la buena conducta científica que ustedes deben de tener durante el desarrollo de la investigación, sobre todo cuando lo van a publicar, que no publiquen mentiras, que no inventen resultados ni nada de eso. Los aspectos éticos es algo muy interesante, la verdad. Y voy a tener la oportunidad de enseñarles bastante al respecto, ¿no? Otro componente son los recursos, con qué recursos cuentan para hacerlo, tanto humanos como tecnológicos, económicos. El cronograma de actividades, las referencias que igual les van a enseñar en este diplomado cómo hacerlas, qué tipo de bibliografía tienen que consultar, ¿sí? Etcétera, etcétera. Las tablas e ilustraciones. Los anexos como puede ser un documento súper importante que nosotros evaluamos más que nada ese documento en el Comité de Ética, que es el consentimiento informado. El consentimiento informado que casi nadie le daba valor, hoy es el documento principal en un protocolo de investigación, simple y sencillamente porque si el paciente no quiere participar en la investigación que ustedes lo están solicitando que participe, le están pidiendo que participe, no van a poder incluirlo, ¿no? Entonces, dentro de los anexos del consentimiento informado. La hoja de recolección de datos, que no viene aquí, pero que, bueno, va dentro de los anexos, pero que es algo que anteriormente no le daban importancia tampoco los investigadores. Actualmente les están pidiendo, sobre todo los que hacen ensayos clínicos controlados, les están pidiendo las hojas de recolección de datos. Cuando van a publicar en alguna revista, son tan estrictos que les piden los consentimientos de informados y las hojas de recolección de datos. Nosotros con esos dos documentos trabajamos prácticamente en el Comité de Ética, ¿no? Y pues obtener la aprobación y dictamen del Comité de Ética, del Comité de Investigación, para poder iniciar ustedes con el proceso de investigación. Entonces, para eso les sirve el protocolo de investigación, ¿no? Para eso les sirve que lo tengan hecho. Ya llevamos 1 hora, 15 minutos en lo que
en lo que me tardé en entrar. Pues yo siempre les digo, no se preocupen, no sé, esto es algo que lo deben de hacer de manera tranquila, que le deben de encontrar el gusto a la investigación y al diplomado. Tengan la seguridad de que cada clase que ustedes, a cada clase a la que ustedes asistan, van a aprender cosas que las van a poner en práctica durante todo su proceso de investigación. La verdad, yo cuando hice la maestría en ciencias médicas, deseaba tener a los profesores, cuando estaba haciendo el protocolo, deseaba tener a los profesores para estarles preguntando cada uno de los detallitos que ya nos habían enseñado y que a veces pensamos que no son necesarios, que no nos van a servir, pero todos y cada una de las clases que les vayan a dar durante el diplomado van a ser súper importantes para ustedes.